Buenas noches, en esta ocasión vamos a hablar del cálculo del agua de proceso. Para comenzar es necesario definir cada una de las variables que se van a considerar dentro del cálculo. Para cada equipo se va a calcular el volumen de trabajo, el volumen del inóculo que se ocupa, el volumen de la preparación del medio, el agua que se requiere para la limpieza, las pérdidas de agua que existen y el agua para la preparación o esterilización del proceso. Además del agua de preparación de reactivos, el lavado de filtros, disolución de sales y otro tipo de procesos. Para eso vamos a utilizar la fórmula que nos calcula el agua total que se utiliza en el equipo, como el volumen que se utiliza para la preparación del medio, volumen que se utiliza para la limpieza del equipo, volumen que se pierde dentro del proceso, volumen para el lavado, la disolución, diferente cantidad de procesos y el agua que se utiliza para esterilizar. Para esto también es necesario considerar diferentes valores típicos recomendados, como por ejemplo el agua para la limpieza. Si es que exige el enjuague del proceso, vamos a tener un factor de, por lo regular, por lo recomendado, de 1, mientras que para las pérdidas debe considerarse del 1 al 3%, por la evaporación o las purgas que se tengan durante el proceso. En este caso tenemos una aplicación práctica. Tenemos un bioreactor con un volumen final de 1000 litros, es un volumen de trabajo. Un tanque semilla que también tiene 50 litros de volumen de trabajo. Mezclador es donde se prepara el medio con un volumen de 1200 litros. Para todo este cálculo se va a utilizar los factores para la limpieza de 1, para las pérdidas del 2%, para el volumen de trabajo, para el volumen de otras actividades se va a utilizar 0.05 como factor para los cálculos. Entonces, para el bioreactor, que tiene un volumen de trabajo de 1000 litros, vamos a comenzar por el volumen para la preparación de los medios, que son los 1000 litros, para la limpieza, que es 1 por 1000, 1 que es el factor que se va a utilizar, con un resultado de 1000, el agua que se va en pérdidas, que sería 0.02, que es el 2% que habíamos mencionado, dando como resultado 20 litros, y el agua que se pierde en otras actividades, del 0.05%, que es el factor recomendado, por 1000, es decir, 50. En este caso se considera el agua que se utiliza para la esterilización como 0, por lo tanto tenemos una suma de 4070 litros como agua de proceso dentro de este sistema. Como segundo ejemplo tenemos un tanque semilla que utiliza como volumen de trabajo 50 litros, es decir, el volumen para la preparación del medio son 50 litros. Para la limpieza tenemos lo mismo, un factor de 1 que es el que se recomienda por los 50 litros, son 50 litros en total. El volumen de agua de pérdida es el 0.02%, que serían, por los 50 litros que nosotros manejamos, va a ser 1 litro que se pierde. Y el agua que se utiliza en otras actividades es del 2.5 litros. Para la suma total de este proceso tenemos que se ocupan 204 litros. Y como parte final tenemos el mezclador del medio. En este caso se van a preparar 1000 litros y se consideran las pérdidas. En total el volumen de mezclado es de 1200 litros. Entonces tenemos como parte de la limpieza es 1 como factor que se utiliza, 0.02 para el caso de las pérdidas y el 0.05 en el caso del agua que se pierde en otras actividades. De esta forma tenemos el agua total que se utiliza en el mezclador como 4670 litros. Digamos, como parte final del proceso debe realizarse una suma de toda la corrida, lo que nos da un resultado de 8944 litros. Lo podemos convertir y lo vamos a tener como 8.95 metros cúbicos.
es necesario mencionar que se debe de agregar aproximadamente el 10% para los imprevistos, es decir, estaríamos teniendo aproximadamente 9.84 metros cúbicos de agua que se utiliza en el proceso mencionado.